Sí, estamos ya. Que Dios les bendiga. Yahweh les bendiga a todos. Marcos, que Dios te bendiga. Pastor, buenas noches, bendiciones a todos los hermanos que se van a empezar a conectar en el día de hoy, ya viernes, por compartir algo distinto, ¿no? Veníamos haciendo los días viernes el Meet y hoy dijimos, bueno, vamos a hacerlo más general, ¿no? Así es. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta alguien, a ver quiénes están conectados. Vamos a ver si... Hoy es la primera vez que usamos una prédica desde 365 días con Dios, desde el grupo 365 días con Dios. Acá hay 2 solicitudes de amistad. Matías Vázquez, Yamila Sosa. Se están empezando a conectar. Este grupo es un grupo que creé hace aproximadamente un año. Y es un grupo en el cual se me ocurrió hacer 365 días con Dios, el ciclo de la Torá, a raíz de un libro que queremos escribir, donde vamos a contar toda la historia de la Torá y demás. Y hice un grupo privado, un grupo cerrado, para quien quiera conectarse a recibir estas cosas, las enseñanzas de la Torá. Durante un tiempo el grupo solo se reposteó prédicas que hemos hecho, se repostearon enseñanzas, pero ahora vamos a comenzar a usar el grupo directamente como una plataforma. Ya tenemos más de 1000 seguidores en el grupo. Se fueron sumando muchas personas a lo largo de este último año. Así que bueno, desde aquí es algo más íntimo porque solo aquel que quiera recibir este tipo de enseñanzas puede entrar. Nos ha pasado de hacer por allí Zoom, grupos de Meet. Y si entra gente por allí que hace burla o que hace algunas bromas. Y bueno, decidí hacer aquí por el grupo de 365 días con Dios a partir de ahora estas transmisiones. Porque sé que todos los que están conectados en este grupo son gente de reino, gente que quiere escuchar de Dios. Así que bueno, allí veo que ya se ha conectado gente. Vamos a comenzar con la porción de hoy. Y bueno, quería, Marcos, que nos comentes de esta porción, de qué trata la porción. No sé si querés comentar qué es el ciclo de la Torá. Bueno, creo que para comenzar, hoy estamos ya empezando a entrar en el libro de Levíticos, que leíamos, y les compartí a los hermanos el sábado pasado, les decía que el libro de Levítico vamos a encontrar mucho lo que habla de los sacrificios, del servicio en el templo también, y creo que hoy los vamos a encontrar cuando leamos Levítico y todo lo que es Levítico, el Señor hablando en lo profundo de nuestra vida. Se puede hablar, que creo que lo hablábamos la vez pasada, de quitar nuestras emociones, entregárselas al Señor. Y bueno, hoy también tocamos un tema así, algo parecido, que trae la porción del día de hoy. Entonces el libro de Levíticos va a tratar mucho de lo que es lo íntimo para nosotros, de lo que es el sacrificio nuestro para con el Señor, no solamente el sacrificio de Jesús en la revelación, sino el sacrificio nuestro de muchas cosas que hay que cambiar en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, ¿no? Vamos a ver que encontramos que hablamos del altar, de las emociones, y eso creo que es lo lindo y lo importante, porque ahora el Señor va hacia lo profundo, donde necesitamos cambios, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Hoy, Marcos, anoche estábamos hablando con Marcos y hablábamos precisamente del altar, de ese lugar sagrado, y le comentaba que he estado meditando en estos días precisamente en el altar. Y Dios me hablaba sobre el altar y me decía: el altar, fíjese esto, ¿para qué eran los altares? Sé que mucha gente anhela altar, mucha gente anhela estar en un púlpito, mucha gente. Y Dios me hablaba y me decía: ¿qué es un altar? El altar, querido amigo que estás allí del otro lado, amiga, hermano, hermana,
el altar es un lugar donde se sacrificaba animales. A ver, no se iba al altar a enorgullecerse, no se iba al altar a decir, desde aquí les hablo a todos. El altar era un lugar donde se sacrificaba. Eso quiere decir que cada vez que nosotros estamos en un altar o nos paramos en un altar, estamos siendo sacrificados. Ese es el lugar donde vamos a morir, donde vamos a morir a nosotros mismos, a sacrificarnos a nosotros mismos, que de eso trata el libro de Levítico, de los sacrificios, de la forma de hacer sacrificios, y nos terminamos dando cuenta que somos nosotros los animalitos que sacrifican. O sea, si hacemos una relación del animal bíblico cuando se sacrifica, somos nosotros. Somos nosotros el animal bíblico. Y hay por allí más adelante una porción que habla de primero en el altar, en el fuego, en el altar se tiene que consumir las entrañas, la grosura. Y va explicando la cabeza, los pies, tiene todo un orden. Bueno, ese orden tiene que ver con una sombra profética del ser humano y de las partes del ser humano espirituales, ¿no? Uno de lo interesante también de esto, pastor, que los sacrificios se hacían afuera, ¿no? Lo que se quemaba. Simplemente lo de adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Hace que lo que hay que sacar, ¿no? Lo que hay que quemar, tiene que quedar afuera antes de entrar al lugar santo, ¿no? Fíjate que se preparaban realmente para poder recién estar en el lugar santo. No hablamos del lugar santísimo, ¿no? Porque el lugar santísimo era más profundo. Que hoy, gracias al sacrificio de Jesús, podemos tener ese acceso a ese lugar santísimo, a la presencia del Señor. Como bien mencionaba, pastor, esto de este sacrificio, que creo que lo comentábamos el sábado pasado con los hermanos, de hacer toda esa entrega al Señor, ¿no? Que es lo que nos pide, ¿no? Primeramente la vida, porque uno saca el sacrificio, que tiene que ver la sangre, que tiene que ver con la vida. Así es. Luego nos pide la cabeza, que tiene que ver con la mente. Y luego venían las excusas, que a veces lo que cubre las emociones, ¿no? Cuando nos excusamos a la falta del perdón, ¿no? Porque la culpa la tiene otro, ¿no? Y luego el Señor ya viene más hasta lo profundo, hasta que no quite lo profundo. Y algo interesante que te quería comentar acá, pastor, que quiero leer en el libro de Levítico, estamos en la porción del número 6. Sí. Habla del fuego encendido sobre el altar, no se debe apagar, sino que el sacerdote pondrá en él cada mañana la leña, ¿no? Y después dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Lo interesante acá es que dice que cada mañana tiene que hacer el sacerdote. Entonces esto nos habla que esto tiene que ser algo de todos los días y no algo de simplemente de voy el sábado o cuando me siento mal recién hacer esto, sino cada mañana, ¿no? Tenía que hacer acomodar el altar, ¿no? Que el fuego no debería, como dice en el altar, el fuego no se apaga, sino que es algo de todas las mañanas. ¿Para qué? Para que eso se consuma en el sacrificio, consumiera, y digamos, esto nos ayuda a estar bien, a estar limpios delante de la presencia. Wow. Y por allí hablábamos que la grosura es lo que recubre, hace un tiempito hablábamos de esto, que la grosura es la grasa, ¿no? Que recubre los órganos. Uh-huh. Y la grosura significa el orgullo o las emociones que cubren a la persona. O sea, porque la persona saca orgullo muchas veces para cubrir algo que hay dentro. Entonces hay que sacrificar el orgullo para que Dios pueda hacer algo y vernos de una manera transparente. Estaba meditando sobre el fuego, porque todo se quemaba en fuego, y me tomé el tiempo de buscar el triángulo virtuoso del fuego, porque el fuego es un triángulo virtuoso. El fuego tiene calor, tiene un combustible, y el calor y el combustible no funcionan sin oxígeno. El triángulo del fuego es eso: calor, un combustible y oxígeno. Si no hay calor y hay combustible
por ejemplo, leña y hay aire, no hay fuego. Si hay leña y hay calor, pero no hay oxígeno, no hay fuego. Y así, ¿no? Y bueno, estaba viendo el triángulo virtuoso desde una óptica hebrea, digamos. Y en el hebreo se relaciona la palabra calor con la palabra kavaná. Y la palabra kavaná significa enfoque, intensidad. Cuando estamos enfocados intensamente, eso significa calor o kavaná, enfocarnos intensamente. Combustible o la leña, la palabra de Dios, escuche esto que le va a gustar, la palabra de Dios nos habla a nosotros de qué sería la leña espiritual, ¿no? Para encender el fuego espiritual, el fuego de Dios. Bueno, el combustible, la leña, en las Escrituras, es la sabiduría. ¿Por qué? Porque Proverbios 3:18 nos dice, la sabiduría, ella es árbol, leña. Ella es árbol de vida a los que de ella echan manos y bienaventurados los que la retienen. Entonces tenemos que la sabiduría es el combustible. ¿Y la sabiduría de qué? La sabiduría de Dios. Entonces, ya tenemos el enfoque, la kavaná, un enfoque en la sabiduría, y el aire es la ruaj, el espíritu. El aire es el soplo, el espíritu de Dios. La ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, el triángulo virtuoso del fuego que nunca se apaga espiritualmente, que debe estar en nosotros, tiene que ver con kavaná, un enfoque intenso sobre la sabiduría que nos trae las Escrituras con el Espíritu Santo. Y allí el fuego nunca se apaga. Y ese no es fuego extraño, es el fuego de Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en la sabiduría, en el Espíritu, las cosas van bien. La vida va bien. Y por ahí nos pasamos mucho tiempo renegando, frustrados, porque hay cosas que no van bien. Bueno, la Biblia dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando nosotros buscamos, esa josma nos enfoca en la sabiduría bíblica, en la sabiduría de Dios, y le damos lugar al Espíritu Santo, todo cambia, porque sabe que la palabra dice que el sabio tiene las puertas abiertas. Tenemos que madurar y ser sabios. Eso es el fuego de Dios. Y ahí, en ese fuego, en el enfoque, en las Escrituras, con el Espíritu, es donde debemos sacrificar. Ese fuego está sobre el altar y ahí es donde debemos sacrificarnos a nosotros mismos todos los días. Hermano, hermana, sacrificar nuestras emociones. Hermano, hermana, sacrificar nuestro orgullo. Sacrificarnos a nosotros mismos. Como decía el profeta Marcos, todos los días. Morimos todos los días para que Cristo viva. Qué bueno, pastor. Reflexionaba acerca de esto que hablas, acerca de lo que es el fuego. En mi profesión conozco mucho de esta parte. Bueno, explícale tu profesión. Bueno, siendo bombero, bueno, estudiamos todo lo que es el fuego. El jefe de los bomberos, ¿no? Jefe de bomberos de aquí del pueblo de Paz. Y cuando empezamos a estudiar esto de lo que es el fuego, hablaba de las tres partes. Luego sucede algo más, que hay otro componente más que hace que el fuego se permanezca. Cuando existe el triángulo del fuego, en ese estado está en un estado incandescente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos las brasas, pero no vemos llama. Ajá. Hay otro componente más que se llama
la reacción en cadena, cuando existe la reacción en cadena, es donde hay llamas, ¿sí? Ahora, cómo lo reflejamos a nuestra vida? La reacción en cadena es el poner por obra. Es lo que hace que el fuego tenga llamas, y es lo que, hablando de llamas, ¿qué tenemos? Vamos a tener la llama y tenemos luz para nosotros. Wow. Entonces, el poner por obra, como decía, porque podemos presentarnos todos los días, leer la palabra, pero si no ponemos por obra, nunca va a haber la llama y nunca vamos a consumir realmente todo aquello que, o como lo que, del enfoque. Entonces, digo que todas las mañanas debemos también poner por obra, porque es lindo recibir la palabra, ¿no? Amén. Dice, qué lindo la palabra del pastor, qué lindo lo que leí, nos motiva. Pero si esa motivación, que viste que las motivaciones son como ese fuego, me enciende, pero si yo no lo mantengo, no hago esta reacción en cadena, se muere y queda ahí, en brasa. Amén. Entonces, algo creo que de todas las mañanas y todos los días tener esa reacción para que haya llama también, ¿no? Wow. Y esto hablamos, como marcamos recién, pastor, de todos los días. Algo que veía, y lo mencionabas recién, mientras leía la porción, que habla mucho de sacar. Viste que dice limpiar las cenizas, ¿no? Cambiar las vestiduras, quitarle la parte de la grosura. Entonces, hoy creo, por eso decía al principio, que habla mucho de lo profundo, porque es de quitar cosas que no están bien, ¿no? Todo es simbólico. Amén. El sacerdote en un momento se cambia las vestiduras, se quita las vestiduras y se pone otra. ¿Qué más tiene que hacer? Luego, quitar la ceniza. ¿Y por qué? Porque cuando hay cenizas, después para hacer fuego, los que han hecho fuego alguna vez, es muy difícil, ¿no? Sobre la ceniza no y se es todo puede. el resto, digamos, viene a ser el resto que queda de las emociones que hemos quemado. El desecho. Muchas veces también sucede, pastor, creo que quemamos las emociones, quemamos el orgullo, pero no sacamos la ceniza. Wow. Quedan O sea ahí. que hay que seguir todos los pasos bíblicos Todos del los pasos sacrificio bíblicos. en la vida emocional y espiritual del cristiano para que funcione todo bien. La Biblia física que habla de la raíz de amargura, Ujú. ¿no? Entonces, tiene que ver con la ceniza, porque, como dije recién, dejé el orgullo, lo quemen, ¿no? Pero no saqué la ceniza, entonces quedó un resto ahí, ¿no? Entonces, eso después provoca en mí lo impuro. Entonces, por eso todos los días el sacerdote tenía que sacar la ceniza y mantener el fuego. Profeta, ¿y qué sería sacar la ceniza en la vida del creyente? Y es como hacer una limpieza completa. Porque como dije recién, yo dejo el orgullo, dejo la habladuría, el pecado, ¿no? Yo lo consumí, lo saqué de mi vida, lo quemamos, ¿no? En el sacrificio. Pero si yo no lo dejo por completo, ¿qué quiere decir esto? A veces decíamos no olvidar, cuando las cosas por ahí no se olvidan, ¿no? Queda en la memoria. Pero entender que cuando cuando yo demostré perdón, la vez que venga eso en mi mente, ¿no? Realmente verlo con amor y saber que realmente lo perdoné y que eso no me vuelva a mí a lastimar, ¿no? Bien. Que no vuelva a esa raíz de amargura. A eso me refiero, Bien. de limpiar todos los días. Soltar quizás, ¿no? Exactamente. Por eso es algo de todos los días, ¿no? Amén. No es algo que Amén. a veces que le decimos, bueno, el Señor, oramos hoy y ya el Señor me perdonó. Creo que lo hablamos el otro día, el proceso del dar frutos Sí. de arrepentimiento, Oh. que tiene que ver también con esto de, uno que hace primero, se arrepiente, ¿no? Yo me arrepiento, me he pecado, pero luego hay todo un proceso por detrás, que hablábamos el otro día, pastor. Sí, sí, sí. El cambiar, ¿no? Y realmente dejar. Luego nosotros el mandamiento, el Señor dice de reparar, ¿no? Sí. Luego tiene que ver con esto también, pastor, que es el santificarse. Dejar el hombre, el viejo Apartarse. hombre, a apartarse. Si yo digo que me arrepentí, tengo que ser santo, ¿no? ¿Y qué quiere decir santo? Apartarse de aquello que cometí. Amén. Amén. Entonces, el proceso que tiene que ver con todo esto es de todos los días. No es que hoy Amén. me arrepiento, si por ahí lo hablamos, llego al camino del Señor me arrepiento de mi pecado. No quiere decir que con eso ya está todo bien. Amén. Y Creo que fíjate- lleva el proceso Amén. Amén. del sacrificio. Y fíjate, Marcos, que
la única manera de que eso pase, de que en el altar seamos consumidos por Dios, que en el altar seamos consumidos por el fuego que nunca se apaga, el fuego santo, es que sea el fuego correcto. Porque si nosotros tenemos problemas, en este caso emociones, ¿no? Estamos hablando de la grosura. Si estamos mal emocionalmente, inestables emocionalmente, el único lugar, el único fuego que puede consumir eso en tu vida es el del triángulo virtuoso. Es donde está el enfoque, como decíamos, en la sabiduría de reino o de bíblica con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Pues ya lo repetí. ¿Saben por qué? Porque la Biblia también nos habla de otro fuego. Habla que Moloc, aquellos que adoraban a Moloc, sacrificaban a sus hijos en el fuego, y ese era un fuego demoníaco, que también era un triángulo. El fuego del príncipe de este mundo también existe. No solo existe el fuego bíblico que nunca se apaga, espiritual, el de reino, el de Dios, sino que también existe el fuego del enemigo. Y un ejemplo de que verdaderamente existe el fuego del enemigo, Marcos decía cómo se contagia esto del fuego, ¿no? Se prende fuego una cosa, otra cosa, y hemos dicho muchas veces este ejemplo bíblico, que Santiago explica la lengua maligna, la lashon hara, lo que sale de la boca, como fuego. Dice allí el apóstol Santiago que era medio hermano de Jesús, porque era hermano por parte de madre y de José. Jesús era hermano solo por parte de madre, ¿no? Porque Dios era su padre. El medio hermano que estaba a cargo de la sinagoga, él decía que el fuego es una llama, la lengua, disculpe, es una llama inflamada por el infierno. Y dice, cuán grande bosque, de nuevo, árboles, combustible, cuán grande bosque enciende una pequeña llama, y explicábamos que la lengua maligna, la lashon hara, al ser una llama, y los árboles también representar personas, porque allí en Elim, cuando fue Moisés a Elim, dice que había 12 fuentes y había 70 palmeras. Las palmeras representaban a las 70 naciones de la tierra bíblicas. O sea, otra vez, la gente relacionada con árboles. Entonces, yo hablo algo mal, hago la sonará, que no es que viene de un triángulo virtuoso, de un triángulo bíblico, de un triángulo de reino, sino que viene inflamada por el infierno. Hablo mal con Marcos, Marcos habla mal, y así la llama esa se va extendiendo, la llama del infierno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué fuego encendemos. Y todos los días, Marcos mencionaba todos los días entonces, hermanos, qué fuego encendemos todos los días. ¿Te levantaste? ¿Te despertaste? ¿Y qué fuego vas a encender ese día? ¿Vas a enfocarte en la sabiduría que nos da las Escrituras y le vas a dar lugar al Espíritu Santo? ¿O vas a encender fuego extraño, el cual Dios no te mandó? Porque ambos son fuegos. Uno es para bien y otro es para mal. Entonces, sacrificarnos todos los días, podés sacrificarte también en un fuego extraño. Porque, a ver, las naciones paganas sacrificaban en fuego extraño. Pero ese sacrificio, ¿a dónde iba? A la perdición. Todos los días tenemos que decidir sacrificarnos a nosotros mismos. Claro, pastor, me acordaba con eso cuando mencionas lo del fuego. Creo que no sé si por ahí alguno lo sabe, que la etapa más pura del fuego, nosotros lo vemos fuego y decimos color rojo o color azul cuando vemos la llama en la cocina, pero el color cuando el fuego está bien puro es de color blanco.
en su etapa más pura de la combustión, Ujú. el fuego, es puro y es de color blanco. Amén. Cuando lo que es electricidad, ¿no? O lo que es un rayo, lo que vemos de ese color, es porque un color es electricidad, es fuego, Mm, ¿no? Y es un color puro porque tiene su combustión completa, bien hecha, limpia. Entonces, como vos decías, de encender, ¿qué tipo de fuego estamos encendiendo? ujú. ¿No? De encender algo realmente limpio para encender, que ese fuego, digamos, que está, sea limpio y no sea algo mezclado con cosas que no hemos dejado, con esos residuos, vamos a decirlo así, que hacen que no sea algo limpio, ¿no? Entonces, lo de todas las mañanas, creo que yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, ¿no? Que él se levantaba todas las mañanas a orar, y creo que es de todas las mañanas presentarse delante del Señor con estos sacrificios. Mm. ¿No? Sí, de dejar todo lo que es orgullo, como decía, mencionaba Pastor, creo que lo que más difícil nos toca, eh, y dejarlo realmente ahí, que se consuma, no volverlo a tomar, porque a veces salimos en el día a día y volvemos a tomar esa mochila, y esto va que tiene que ser siempre, todas las mañanas, y tiene que ser algo limpio. Aleluya. Amén. Amén. Así es. Eh, Esperemos llegar, cuando venga el Mesías, estar preparados y poder decir, Señor, yo me sacrifiqué, yo pude sacrificar muchas cosas en mi vida y Padre, yo quiero... Porque mire, no es fácil a veces, la transformación personal no es fácil. Mire, hay algo que me llama la atención cuando Pedro habló con los seguidores judíos, los primeros seguidores de Jesús, cuando los gentiles empezaban a llegar allí a querer aprender de Yeshua, a querer aprender la palabra de Dios, había un conflicto porque los que conocían de toda la vida la palabra de Dios, los que conocían la Torá, que habían hecho ciclo de la Torá desde niños, querían que pongan por obra la Torá a los nuevos, que no conocían Torá, nunca habían conocido la Torá, no sabían nada. Entonces le ponían cargas y cargas pesadas y le decían, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y se encontraban con que no podían cumplir todas las cosas. Claro, era gente que se quería acercar a Jesús, quería acercarse a Yeshua, pero no sabía nada de la palabra de Dios. No sabía nada de recibir procesos personales de transformación. Entonces Pedro, inteligentemente, se dio cuenta de esto. Pedro se da cuenta que los seguidores que eran judíos, porque había judíos que no eran seguidores de Jesús, fueron los que lo llevaron al madero el Mesías, pero los seguidores judíos de Yeshua sabían tanto que ya tenían un proceso de transformación de vida, creyendo en el Mesías, poniendo por obra las Escrituras, pero los nuevos no. Entonces él les dijo, esperen. Esto me gusta mucho. Esperen. Porque le vamos a pedir a los gentiles esto, que no forniquen, que no coman cosas dedicadas a los ídolos, poquitas cosas. Y es en esa frase de Pedro que la iglesia cristiana protestante se quedó. No, a nosotros Dios no nos pide poner por obra la Torá. Dios no nos pide poner por obra los mandamientos, sino que estamos en una época de la gracia. Pero en realidad lo que Pedro dijo, porque lo que tiene la cultura occidental es que lee fuera de contexto. El cristiano occidental lee fuera de contexto, lee pequeños, lo que le interesa, digamos, o lo que le conviene. Porque Pedro dice que no forniquen, que no coman carne o los sacrificados a los ídolos, y después le dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predica en todas las sinagogas o en todas las ciudades. Y Moisés es la Torá. Y lo que estaba diciendo él es, esto es lo más importante que le vamos a pedir que no hagan por ahora, porque todos los sábados, los Shabbat, ellos se van a acercar a una sinagoga y van a ir aprendiendo
Y a medida que van aprendiendo, van a ir poniendo por obra eso y van a ir siendo transformados. Y muchas veces decimos, pastor, es difícil transformarse. La transformación personal es difícil porque, primero que la cultura actual es impaciente, quiere todo ya, quiere todo rápido. Esto lo noto en personas que emprenden negocios y si no les funciona a los 2 meses cierran y después emprenden otro. Y a los 6 meses emprenden otro, porque no tienen paciencia. Y esa impaciencia nos frustra. Pero la transformación personal no tiene que ser basada en la impaciencia, porque termina mal. Una persona que llega a los pies de Cristo no puede pretender ser un hijo de Dios ya culminado, un diamante pulido por completo, porque no existe el diamante pulido por completo, porque el mismo apóstol Pablo dijo, pobre de mí, dijo el apóstol, no sirvo para nada. Y miren que hay que ponerse al lado de Pablo. Entonces para nosotros, para los hijos de Dios, es un proceso, hermanos. No te frustres si no has cambiado en la vida todo lo que tenés que cambiar. Pero sí, no dejes de todos los días ser un sacrificio vivo. Ser un sacrificio vivo para Dios. Que el camino correcto, que el fuego correcto te vaya consumiendo. Y pastor, ¿qué hago? ¿Oro? No solamente ores. Porque cuando vos lees la Biblia, y esta es una parte difícil para el cristiano, cuando al cristiano le decís leer la Biblia, le cuesta. Escuchá la Biblia hablada entonces, entra a YouTube y escuchá la Biblia hablada. Cuando un cristiano lee las Escrituras, sabe qué tiene que hacer. Porque la Escritura se revela y sabe qué tenés que cambiar, de qué manera. Y nos tenemos que esforzar y ser valientes todos los días. Toda la Biblia es un ejemplo de la vida actual del ser humano, del cristiano. Es un ejemplo actual. Todos los ejemplos bíblicos son ejemplos de nuestra vida. Así que bueno, te animamos a que te acerques a Dios todos los días y que ese fuego consuma todo lo que hay que consumir en ti para que puedas madurar y evolucionar. Porque no solo tiene ventajas espirituales el dejarse consumir por los mandamientos, dejarse consumir por el Espíritu de Dios, no solo tiene bendiciones espirituales. Porque siempre decimos que Deuteronomio 28 nos promete para esta tierra ser cabeza y no ser cola. Y eso se consigue formándose de acuerdo a lo que dice la Biblia. Nos dice que todo aquello sobre lo que pondremos las manos prosperará. Nos dice que nuestra canasta y arteza de amasar no estará vacía, nuestra alacena. Nos dicen, tus enemigos vendrán por un camino y por 7 saldrán dispersos. Nos dice muchas cosas. Tendrás para prestar y nunca pedir prestado. Pero ¿cómo pasa eso? Un ejemplo práctico de la vida cotidiana para que se cumplan las bendiciones de Dios físicas en la tierra tiene que ver con dejarnos moldear por la palabra de Dios, consumir áreas de nuestra vida por la palabra de Dios, porque la palabra nos habla de mayordomía. ¿Cómo voy a tener para prestar y no pedir prestado si yo soy un mal administrado en mi hogar? Y a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. No, a mí no me digan nada, yo hago lo que quiero. Bueno, también la palabra de Dios dice lo que le pasa a los que dicen no me digan nada. Las maldiciones de la desobediencia. Y esto es matemática, no es solo espiritual. Porque la Biblia la poetizamos demasiado. A la palabra de Dios la poetizamos y decimos qué lindo, es todo espiritual. No, porque cuando la bajas a tierra te das cuenta que si vos haces lo que te dice, si pones en obra, en práctica lo que dice, ya no es tan espiritual. Genera resultados terrenales. Wow, qué bueno, pastor.
Yo creo que algo mencionado recién, pero quería hacer una pregunta, pastor, vos ya de tu experiencia como pastor y te ha tocado ministrar personas, que quizás has notado vos, porque a veces vos decís, pastor, pues yo oro, yo leo la palabra y a veces no vemos los resultados, ¿no? Como que el fuego se apagó. Bien. ¿Qué señales uno ve en la persona que le puede decir, qué puedo yo identificar como una señal que me indica a mí que el fuego se ha apagado a mí y no me he dado cuenta, como le pasó a Sansón, ¿no? Que el Espíritu de Dios dice que se apartó de él y él no se había dado cuenta. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no, pastor? Que el Espíritu de Dios se aleja de nosotros y nosotros no nos damos cuenta y creemos que estamos en la santidad, ¿no? Y ya a veces cuando decimos, pastor, pero si yo oro, vengo a la iglesia, no hay bendiciones en mí. ¿Qué señales quizás has visto en alguien que te ha tocado quizás ministrar o en congregaciones? Amén. Es decir, ¿cómo puedo yo saber que el fuego se ha apagado y no me he dado cuenta? Bien. Bueno, esta pregunta medio para cerrar. Espero que les haya gustado. No los queremos cansar a los hermanos. Vamos a hacer estos vivos seguidos para que usted no esté 2 horas sentado y después diga, no voy a entrar a los vivos del Sí. ciclo de la Torá porque son 2 horas y me canso. Yo le voy a llamar a esta pregunta tuya, ¿cómo nos damos cuenta? Pregunta el profeta Marcos, cuando el fuego se ha apagado en nosotros. Yo le voy a llamar el camino de Faraón. Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios va a hablar con Faraón, envía a Moisés a hablar con Faraón y Faraón le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Moisés dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón le dijo que no la primera vez y dice la escritura, Faraón endureció su corazón. Cuando Faraón toma la decisión de endurecer su corazón, ¿qué pasó? Dios envió una plaga. Y esa plaga es una plaga que sirvió tanto para el rebelde, para Faraón, como para los hijos de Dios. Israel, que vio la mano de Dios sobre Egipto. Entonces, a medida que Faraón iba siendo quebrantado, escuche esto, a medida que Faraón iba siendo quebrantado, el ánimo de Israel se iba levantando porque veía la mano de Dios y los milagros de Dios. La segunda vez viene Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva, le dice. Y Faraón, dice la Biblia, Faraón endureció su corazón y le dijo, no los voy a dejar ir. Y así cada vez que Faraón endurecía su corazón, venía una plaga. Y otra vez, y venía una plaga. Y Faraón decidía no dejar ir al pueblo de Dios y venía otra plaga. Punto número 1 en esto. A nosotros muchas veces somos rebeldes con Dios, cuando Dios nos habla y cuando Dios nos da una guía. Decidimos no hacer lo que Dios nos dice. Mira hermano, mira hermana, yo en mi mente, el profeta Marcos, aquí estamos con el hermano Matías también aquí atrás de cámaras, y usted que está en su hogar, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho algo y hemos hecho otra cosa? Y no hemos querido avanzar en eso que Dios nos dijo, quizás por orgullo o porque no queremos. Y inmediatamente después de que somos rebeldes a Dios, nos pasamos un tiempo difícil. La consecuencia de nuestra desobediencia nos lleva a problemas. Y es lo que le pasó a Faraón una vez, 2 veces, 3 veces. Y la rebeldía nuestra, el no querer soltar cosas que sabemos que queremos soltar, que debemos soltar. No lo hacemos. No tenemos un cambio de vida. No hacemos lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. Y llegó un tiempo en que Moisés va a ver a Faraón. Le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y la Biblia dice, más Dios, escuche, más Dios endureció el corazón de Faraón.
Ya no dice que Faraón endureció su corazón. Dios endureció el corazón de Faraón. Y antes de eso Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y no lo voy a dejar más que tenga posibilidad de arrepentirse. Dios endurece el corazón de Faraón cuando ya Faraón sobrepasó los límites. Dios le habló una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Cuando ya sobrepasó los límites, Dios endureció su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Ya a partir de ese momento en que Dios endurece el corazón de Faraón, Faraón no tenía posibilidad, oportunidad de arrepentirse porque ya había sido desechado por Dios. Faraón terminó destruido. Yo le digo que esto de darnos cuenta que estamos fríos tiene que ver con el camino de Faraón. Porque muchas veces el cristiano va más allá de lo que Dios permite. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice, antes de decir esto quiero decir algo, quiero comentarte. El pecado, la palabra pecado, bíblicamente se menciona en el Nuevo Testamento como el que peca quebranta la ley, porque el pecado es una infracción a la ley. Eso quiere decir que todo lo que dice desde Génesis hasta Deuteronomio, vos lo quebrantas y pecas. Eso es. La ley es desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que es la Torá, el Pentateuco bíblico cristiano. Cuando vos sabés que ahí te dice algo que tenés que hacer y no lo haces, o te dice no hagas esto y lo haces, estás pecando. No hace falta un pecado grande para decir, mira, este está pecando porque es infiel o este está pecando. No. La palabra nos menciona los pecados. El tema es que también la Biblia, porque no nos podemos escapar, nos dice que es preferible no conocer la Biblia que conocerla y no hacerla. Para los que conocen la Biblia, recae eso de que Dios prefiere que no la conozcas antes que no la hagas, que la conozcas y no la hagas. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que la palabra de Dios quiere que hagamos o lo que dejemos de hacer y no lo hacemos, una vez, 2 veces, 3 veces, incurrimos en lo que el Nuevo Testamento dice, el que practica el pecado es del diablo. No el que peca. Porque fíjense, la palabra dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra. Todos pecamos en cierta forma. No hay uno que no peque, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo, que es un pecado, tenemos que irnos moldeando y limpiando. Quizás esperamos, no, si yo no tengo pecados grandes. Bueno, pulí de tu vida los pequeños pecados, porque si no estás practicando el pecado. Y el que practica el pecado es del diablo, y el diablo enciende fuego del infierno. Entonces estás siendo sacrificado cuando reiterás esa rebeldía en un fuego extraño. Entonces vas a la iglesia y escuchás una adoración y te emocionás, pero ¿sabes qué? Se activan tus emociones, pero no tu espíritu. Se activan tus emociones, pero tu alma necesita otra cosa, porque la gente que tiene las emociones a flor de piel, la gente almática, puede llorar en un culto. Se puede quebrantar en un culto. Pero la Biblia nos manifiesta el amor como el que hace, no el que dice. O sea, el amor no se dice, el amor se hace. Entonces, si vos vas a la iglesia y decís soy cristiano, y orás, y hablas con uno, hablas con otro, pero no cambiás lo que está mal en tu vida, ahí te tenés que dar cuenta que te estás enfriando. Si vos no cambiás todos los días algo, te estás enfriando.
predicaba muy lindo, hablo de Dios muy lindo, le digo a los otros lo que tienen que hacer. Y cuando no haces esa mirada hacia adentro y decís, ¿qué tengo que cambiar, Señor? Yo sé que esto está mal, Padre. Voy a intentar dejarlo. Señor, yo sé que está mal que yo haga esto. Dame fuerza, yo voy a intentar cambiar y quiero cambiar. Cuando no hacemos eso, te haces enfriado. Hay gente que habla en lenguas en las iglesias y se revuelca y llega a su casa y su casa es un infierno. ¿Sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Los hipócritas eran esos actores griegos, esos actores de teatro griego. Al hipócrita se le llamaba a un tipo de actor. La palabra hipócrita viene de un tipo de actor. Del actor que usaba las máscaras. ¿Vieron esas máscaras que tenían una sonrisa? Y actuaban con esas máscaras. Eso eran los hipócritas, los actores cuyo nombre de ese tipo de actor era hipócrita. Entonces, la palabra hipocresía para el cristiano es para el que se pone un rostro de cristiano y en la calle aparenta ser cristiano, en la iglesia aparenta ser cristiano, pero se saca su máscara en la intimidad, en su casa, y no es cristiano. Es allí cuando nos hemos enfriado y cuando corremos peligro de ir por el camino de Faraón. Porque la salvación sí se pierde. Si no, la palabra no diría que el que practica el pecado es del diablo. Si no, la palabra no diría que cuando muchos fueron a ver a Jesús, digo fueron porque fue escrito, pero va a pasar a futuro, lo digo proféticamente hacia el futuro, porque es una palabra profética del futuro. Cuando muchos van y le dicen al Mesías, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Quiénes lo dijeron? No lo han dicho seguramente musulmanes, no lo van a decir budistas, no lo van a decir ateos. Cristianos dijeron eso. En tu nombre, Señor. Cristianos. ¿Y sabe qué les responde el Señor a muchos de ellos? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Ustedes van a ir al fuego eterno. Se pierde la salvación. Y en el original griego, porque fue escrita en griego esa escritura, el original griego dice, apartaos de mí, anomian. Eso dice que salió de la boca de Jesús la palabra anomian. La palabra anomian, a significa sin, nomos significa ley. Apartaos de mí ustedes que no tienen la ley de Dios. Apartaos de mí ustedes que no viven la ley de Dios. Si la ley de Dios no te transforma, si la ley de Dios no es el combustible del fuego de Dios en tu vida, estás tibio, te estás enfriando. Permití que la Biblia, la palabra de Dios, te transforme todos los días y no vas a estar frío, si no corres el riesgo de ir por el camino del faraón. Dios endureció su corazón y él ya no se pudo arrepentir y tuvo perdición de su alma. Qué bueno, pastor, ¿no? Hablábamos de esto de el servicio de los sacerdotes, era de todos los días, como decíamos recién, todas las mañanas. Y hoy entendemos, gracias a Jesús, que nosotros somos el templo y todos esos sacrificios tienen que suceder dentro nuestro, ¿no? Por eso hablaba al principio de que el libro de Levítico habla mucho sobre lo interno nuestro, y creo que eso es lo que debemos trabajar. Ese servicio creo que es principal. Amén. Para luego decir, no, porque yo necesito servir en la iglesia, pero es necesario servir en nuestro templo. Aleluya. Que es lo más necesario, ¿no? Porque Amén. es lo que se fija el Señor, lo que hablamos, el pastor le decía, bueno, hay que fijarnos en el altar principal, que es el nuestro, ¿no? Amén. Y bueno, me llevo esto hoy, pastor, de decir de todos los días.
Y Aleluya. recordar, hermanos, que por eso dice todas las mañanas, y me recordaba la palabra que dice que sus misericordias son nuevas todos los días, ¿no? Todas las mañanas Dios renueva su misericordia por cada uno. Entonces, Amén. ¿por qué no acercarme a la presencia y presentar estos sacrificios de sacar y cambiar para que disfrutar de las bendiciones, ¿no? Y que ese Aleluya. fuego no se apague. Amén, amén, amén. Bueno, espero que les haya bendecido esta palabra. Vamos a ver quiénes están aquí. Bueno, vamos a mencionar. Hay gente que ha entrado por primera vez, no sé si por primera vez a nuestros videos, pero bueno, no los había leído antes, no había visto que no los había visto conectados quizás en otras redes sociales de aquí del ministerio. Bueno, tenemos a Tito Benítez, que Dios te bendiga, Tito. A Marta Martínez, Marta, que Dios te bendiga, gracias por conectarte. A Fernando Rigonat, Fernando, que Dios te bendiga. A Alberto Avallay, Alberto, que Yahweh te bendiga. A la hermana Raquel Bennett, nuestra hermana allí del ministerio de Texas y de Florida, no sé por dónde andará la hermana. A Tita Ofelia Cáceres, que Dios te bendiga, Tita. A Yamila Sosa y a su esposo, Matías Vázquez, que son del ministerio, miembros aquí de San Luis. A Maranatá Americana, que Yahweh te bendiga. A Walter Javier Fagundes, a Ramón Coronel, a Fefita Canales, está el pastor Rubén Pintos allí en Shalom Israel conectados, está la familia Cisneros, que Yahweh les bendiga. Bueno, hay comentarios también. Cintia MK nos dice, una vida sin adoración y sin amor y sin el Espíritu Santo, cuando nos referíamos a la vida de Faraón. El pastor Rubén, atentamente a Rubén desde el Ministerio Cerca del Cielo, Uruguay. Shalom, pastor Rubén. Bueno, espero que les haya bendecido. La verdad, vamos a ver los comentarios. Quiero ver si puedo bajar para ver los demás comentarios. Por aquí creo que es, a ver. A ver. No. Bueno. No sé cómo bajar para ver los comentarios. Pero bueno. Hay 19 comentarios. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. La verdad que nos ha bendecido mucho. Y espero que a ustedes les haya bendecido también esta palabra. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo Meet, que va a ser Meet, es una costumbre decir Meet, ¿no? Hasta el próximo vivo aquí de 365 días con Dios, el ciclo de la Torá. Bueno, comienza este domingo Pascua. Sí. La Pascua, digamos, ya bíblica, ¿no? Amén. Pero seguramente ya el viernes vamos a estar hablando acerca de este tema. Así es. Así que los invitamos, hermano, para el próximo viernes. Ya estamos en fiesta de Pascua y creo que el mensaje que Dios nos va a traer ese día va a ser sumamente importante porque creo que yo digo, para el mundo de las fiestas también, como todas, es importante y buena porque es donde vemos el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, pastor, un gusto. Gracias por acompañarnos. Igualmente. Gracias, Mati, también ahí Gracias, por Matías, hacernos el aguante del otro lado. Amén. Y a saludar a todos los hermanos, a Rubén, que siempre está presente ahí en las redes. Y así que bueno, bendecir a todos los hermanos que nos han acompañado el día de hoy. Amén. Shalom, shalom a todos. Nos vemos el próximo viernes.